Siempre. Pregúntame, ¿me puede decir el nombre? Mira, mira a mí, a la cámara no, como si no Vale. estuviera. Francisco Hernández Cerezo. Vale, fantástico. Vale, cuéntame un poco lo que me contaba del hecho de las migraciones, que es una cuestión que durante la humanidad, ¿no? Toda la humanidad. A lo largo de toda la historia ha habido la necesidad de migrar. Unos de manera más pacífica, con lo cual no creaban demasiado conflicto para los receptores, y otros de manera más organizada y que creaba más problemas. Pero eso ha sido siempre. Y hoy nos rasgamos las vestiduras porque durante un periodo los ciudadanos nuestros hijos, no se habían visto en la necesidad. Hoy se vuelven a ver en la necesidad de tener que emigrar, que es doloroso para ellos, que para la familia y para todo esto, pero esto miramos hacia atrás, dice, ha pasado siempre. En fin. Es muy interesante el apunte que me acaba de dar, ¿eh? Es muy interesante. No, pensadlo y lo veréis. Sí. Pensadlo y lo veréis. ¿Usted de dónde es? Yo soy de la provincia de Alicante, pero prácticamente murciano. ¿No será Albatera? No, Orihuela de Segura, más para Murcia. Mi bisabuelo era de Albatera. Pues yo de Orihuela de Segura, es decir, de Albatera me parece que son 14 kilómetros. Albatera, Orihuela. Y la línea divisoria entre Murcia y Alicante está pues como de la población, del casco urbano, pues está como a unos 8 kilómetros, una cosa así. Merci. Dice, ¿qué pasa allá? Digo, yo cuando vine aquí a trabajar, me preguntaban de dónde era. Y las primeras veces caí no en el error, pero la pregunta que me volvían a hacer era la misma. Y siendo alicantino, ¿por qué no hablas valenciano? Y entonces tenía que si el Tratado de Amirra, que si es Fernando el Católico, que si Jaime I, que si, bueno, la historia. Y me preguntaba, ¿y por qué no hablas? Porque la colonización fue de gente murciana. De hecho, en Albatera también, culturalmente, es más cercana a Murcia. Sí, pues pásate 14 kilómetros para arriba y nosotros para las relaciones oficiales para cosas oficiales te ves obligado a tener que ir a Alicante, que está a 54 kilómetros. Pero para estudios y para cualquier otra historia vas a Murcia, que está a 24. O sea que... Era curioso porque mi bisabuelo era castellano parlante, él nunca habló catalán. Ya. Él vino aquí a principios del siglo XX. Sí. Pero sus apellidos eran Mascarell, Carbonell. O sea que venía de, sí, la colonización que se hizo en la conquista, pues fue el Tratado de Amiens, parece recordar, que Fernando III hasta Murcia y Jaime I hasta el límite también de Murcia. Pero aquello que le sobró tiempo y dijo, pues yo sigo. Y siguió en muy buena armonía con Jaime. Que bueno, más que nada es con quien se repobló, ¿no? Exactamente, fue la gente que se repobló de hasta Albatera, casi Orihuela, se repobló de catalanes, y de ahí los apellidos catalanes de allá. Y por la parte de Murcia se repobló con gente castellana,
venir. Me hace ilusión porque parte de mi sangre es de allí. Sí, sí. Incluso por Navidad, la sopa que hacemos de Navidad es la sopa que se hace allí, no la sopa que se hace aquí. Ya. Con las pelotas, Las pelotas. Con la sangre, las pelotas. Con clavo, bueno. Sí. Y con los piñones. Los piñones, la pelota. Y ahora tú llegas a cualquier restaurante de esos que tenga un poquitín, no de estos últimos, de la última generación, pero tú llegas allí ya te daré luego el nombre de uno especial y sin interés de. Y aquello de vas por la mañana, el domingo por la mañana con la familia y el vermut es una tacica de caldo con una pelota. Sí. Y de esa pelota oscura. De esa pelota oscura, pues sí. Esta es la que nosotros cada Navidad comemos. Pues esa. Sí. O sea que algo de allí queda, ¿no? Claro, hombre, no. Sí. Uno se marcha de un sitio, pero siempre lleva puesto muchas cosas. Sí. Eso es verdad. Sí. ¿Con cuántos, a qué edad decidió marchar de...? No, acabó la mili. Y yo hice un bachiller laboral en un instituto laboral que desaparecieron estas modalidades y que allí en Orihuela se creó uno en una casa de un marqués de y resulta que era el instituto laboral, tenía dos modalidades, la industrial y tenía la agrícola ganadera. Dada la zona, se hizo allí la modalidad agrícola ganadera, de tal manera que nosotros teníamos desde carpintería, mecánica, electricidad y todo esto como asignatura y prácticas, es decir, afilar los formones, oye, era una de las primeras funciones, por ejemplo, sí, hasta pues limar aquello y hacer un ensamblaje de metal, pasando por electricidad, pasando por todo esto. Y luego teníamos la ganadería, que la teníamos como asignatura, y teníamos un campo de prácticas, pero campo de prácticas al que nosotros íbamos, había una pequeña granja y sembrábamos el trigo, ¿entiendes? Aquello de cogía el capacho y tal, pim pam, y sembrabas el trigo. Es decir, te enseñaban o intentaban enseñarte. Es una modalidad, yo le tengo mucho cariño, desapareció y es una pena. Yo pienso que valdría la pena de que la gente saliera, ya no con los conocimientos básicos, entiende, aquellos fríos de una clase, sino con un poquitín más. Y terminé, hice magisterio y me tocó ir a la mili con 21 años. Hice la mili, terminé la mili. ¿Dónde la hizo? En Lorca. Lorca. Hice el campamento en Alicante, en Rabasa. En Lorca hice el resto de la mili. Y bueno, y tengo un recuerdo majo de uno y de otro. Como llegué que ya con el magisterio hecho, pues resulta que sí, extensión cultural, analfabetismo, extensión cultural, en el campamento y luego en Lorca también. Lo que pasa es que me encontré un hueco y me dijeron, el mejor sitio del cuartel. Digo, allá voy por él, que era la furrería. Y dije, ahí. Y bueno, y allí estuve hasta que acabé la mili y me vine ya de maestro a Tarrasa. Tenía un pequeño, no contrato, pero sí un convenio con una academia y cuando llegué aquí me falló la cosa. ¿Por qué Tarrasa? ¿Por qué? No, porque había un compañero mío, conocido allá de la zona,
y me dijo, ¿qué haces aquí? Pero si estamos en Cataluña sin maestro. Y era verdad. En este tiempo de los 69 que yo me vine, aquí en Cataluña el problema era cubrir una clase si había una baja. Fuera por motivo que fuera, era cubrir la inmigración aquí. Era un periodo en el que empujaba mucho y entonces se hacían clases en edificios aquello que no tenían, bueno, condiciones, edificios de vivienda que en una clase, en lo que era la cocina tenía un grupico y esto no lo viví y se estaba viviendo aquí. Y bueno, me vine. Tanto fue así que al ver, pero hombre, desplazado ya y preparado. En una semana yo estaba trabajando en Tarrasa, en el colegio Ramón y Cajal. Sí, sí. Y bueno, de allí a Badalona, barrio San Roque, que era uno de esos edificios que, bueno, era un bloquecico en la calle San Roque, el colegio San Roque, ¿entiendes? Lo tenía todo por triplicar. Bueno, y gente majísima, toda, majísimos. ¿Y cómo fue a parar a La Garriga? Bueno, solicitaba, como yo venía de 650 kilómetros más o menos de Orihuela, pues que cogía las vacaciones y me iba ya bien. Pero dejaba aquí, solicitar ya para el año que viene, solicitar plaza. Y dejaba siempre en blanco, nunca ponía orden de prioridades. Yo me basaba en la siguiente reflexión: ¿qué más me da 650 que 740? Donde quiera. Y esto te facilitaba de que te nombraban muy pronto. Tan pronto que muchas veces al inicio del curso estabas, como me pasó, por ejemplo, al año siguiente en Ódena. Estuve en Ódena, viviendo en Igualada, porque está muy cerquita y tal, igual, y vale. El siguiente, vuelvo a hacerlo, Torelló. Pues Torelló. Y allí en Torelló ya empezamos a echar raíces. Empezamos, conocí a mi señora, que también es maestra, montamos ya, pues eso, alquilamos una vivienda y decidimos casarnos. Pasado un par de años, decidimos casarnos, estuvimos en Torelló de maestros y la desplazaron a ella, a Manlleu, y yo al año siguiente solicité Manlleu también y estuvimos, ella estuvo 4 años, yo 3 en Manlleu. Había que pedir en el concurso y bueno, pues vamos a pedir. Y vinimos a La Garriga, pedimos La Garriga, pues me parece que fue el primero, segundo, tercero, tal de 40, creo que se podía, localidades, La Garriga. ¿Motivo de La Garriga? Pues sí que lo había. Mi suegro venía de Barcelona a trabajar aquí a Granollers, al polígono de Granollers. Hija única, el papá viene pues mira, si nos vamos a La Garriga, no podían aquellos de la semana que quieran, se quedan aquí en casa y tal igual, y no tienen que desplazarse a tal igual. Lo llevaban y lo traían en autobús y tal, y nos dieron La Garriga. Llegamos aquí y yo, que me había movido un poco y había visto otros ambientes majos, los críos majos donde quiera que vaya. Pero al llegar a La Garriga, pues claro, ves la población de La Garriga, las características de la población de La Garriga, aparte de que es una población que está bien comunicada, pues ya tenían la autovía, el tren y tal igual, bien comunicada. Y
y sobre todo la población. Si alguien puede conocer qué es una población, que se meta en una escuela, porque ahí te vienen todos los críos son un reflejo de las familias. Vienen muchos padres, por uno porque los llama, el otro porque vienes a conocerte, el otro porque vienes a saludarte y tal igual. Y si alguien puede conocer qué carisma tiene una población, es un maestro. ¿Y cómo definiría en el momento que vino la población de La Garriga? Bueno, la población de La Garriga, nosotros teníamos aquí en aquel momento, en el 77, nosotros tomamos posesión aquí el 1 de septiembre del 77, y la población de La Garriga era una población, nosotros al menos, hijos de trabajadores, en su inmensa mayoría. Había dos colegios, que eran de las hermanas, aquí en la calle Gradeu, y el otro que era el San Luis, que sí, las hermanas cerraron unos años después, y nosotros teníamos la escuela pública, los nacionales, que se le llamaba entonces, pues teníamos la mayoría eran hijos de trabajadores, pero excelentes personas, majísimos de verdad, y por ahí ruedan, casi con 50 años algunos, ¿entiendes? Aquello de Paco. Era en plena transición, ¿no? Claro. Si no recuerdo mal, fue el 77 las primeras elecciones. Sí. Yo ya teníamos los dos peques, los dos hijos. Las vacaciones, estaba mi mujer embarazada del segundo, cuando recuerdo, no sé si fueron 20 días, 10 días o algo así, que se cerraron las escuelas con la muerte de Franco. Y bueno, como es lógico, las aproveché para hacer cosas en casa. Sí. O sea que fue en plena transición, de tal manera que las primeras elecciones, 77, no sé en qué fecha se hicieron exactamente, pero de venir nosotros aquí el día 1 de septiembre, si se hicieron en el otoño, ya la votación fue aquí. Cuando vino a Cataluña, ya tenía conocimiento de la existencia del catalán. No, eso empezó después. Eso empezó después. Explíqueme alguna anécdota con el catalán al principio. No, de anécdotas no. Quizás la anécdota más representativa debió de ser colegio único, soltaba el colegio Puiggraciols. Entonces, esto se fue ampliando y anécdotas que te explicaban los viejos del lugar, los maestros viejos del lugar, excelentes personas, majísimos algunos y muy conocidos los apellidos aquí en el pueblo. Y el nombre de él, Puiggraciols. ¿Por qué se le llama Puiggraciols? Y un compañero dice, pues subió el alcalde, dice, ¿y ahora cómo le llamaremos? Dice, me giré y señalé Puiggraciols. Dice, pues ¿cómo le vamos a llamar al colegio? Puiggraciols. Así que cuando tú vayas con tu pequeñín, dices, mira para allá que tiene el nombre. Sí, no. Quizá la anécdota vino después, cuando se dijo en Mordé, bueno. Y entonces se optó porque una clase fuera un nivel en castellano y otro en catalán. Gente que iba a hacer primero, pues primero. El problema venía, ¿quién lo hacía? Y aquí solo se encontró una de los compañeros de la plantilla,
había una sola persona que fuera catalana y qué tal, porque entonces sobrevivir en magisterio se tenía que tener mucho cariño por ello, o la gente tenía que escuchar cosas como yo he escuchado aquí, empresarios de aquí, que te digan a ti, dice, maestro sí, pero para una chica, para un hombre no es un trabajo. Claro, eso se decía, ¿no? Eso lo he escuchado yo, y te podría decir quién y cómo, y conocida la familia. Y dice, bueno, pues bueno, pues bueno. Y hay otra connotación en esto, dice, el maestro si no tuviera que cubrir necesidades, algunos de ellos pagarían muy a gusto por trabajar con ellos, si no tuvieran que cubrir necesidades. O sea que, y bueno, y volviendo a, había una sola persona y empezó el primero, uno en castellano y otro en catalán, aquí en Cansala. Y al año siguiente ya se movilizó la cosa para que viniera alguna otra persona ya tal cual, y para poder hacer el segundo. Y al año siguiente, y así se empezó esa media línea, o sea, media línea, una línea entera de dos que había, la mitad del colegio. Y bueno, hasta la actualidad. Claro, cuando vino era, digamos, ya hacía años que aquí vino mucha Sí, gente de fuera y eso. sí, 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 sí. No solo en La Garriga, en otros sitios he entrevistado gente que ha venido durante esta época y a la conclusión, digamos, que he llegado es que ellos a lo mejor tenían trabajo en su sitio, muchos, pero no ganaban lo suficiente como para mantener a la familia y venían aquí para buscar otras posibilidades, ¿no? Esto es una cosa. Otra cosa es que para poder comprarse la casa, dar estudios a los hijos y eso, nadie les ha regalado nada, han trabajado muchísimo. Esto me viene a pensar que el hecho de que viniera mucha gente, el beneficio ha estado mutuo. Para uno y para otro. ¿Me podía hacer una reflexión respecto a este tema? O sea, ¿qué ha ganado Cataluña con la gente que ha venido de fuera y qué han ganado esta gente con el hecho de venir a Cataluña? Bueno, primero riqueza cultural. Lo que tú me decías de las pelotillas entra dentro del gran abanico de riqueza cultural de los venidos a Cataluña. Esta es una. Otra es el mantenimiento. Dice, vienen, pero se ven obligados a tener que cubrir necesidades. Vivienda, venta de viviendas, ropa, lo otro, la butigueta, todo. Tienen que mantenerse. Luego es un gasto que se está haciendo aquí, como ahora se está exprimiendo al turismo. Dice, no en el plan turista, pero bueno, a nadie le regalaron nada cuando fue a comprarse un piso, como nosotros lo compramos aquí abajo. Lo primero que hicimos fue comprar un ático allí abajo. Bueno, resulta que, oye, ¿qué tienes? Presentaban la nómina y tal, igual, tal, pues sí, pues nada, tal. Pero bueno, esta es una de las ventajas respecto a Cataluña. Dice, enriqueció a Cataluña. El hecho de la inmigración piensa que enriqueció en su momento a Cataluña. Y luego, por otro lado, una mano de obra. Dice, se aumenta el trabajo aquí, pero la mano de obra. Dice, la gente que venía,
pues es lo que está pasando a estos años pasados, lo que ha pasado con los venidos de Hispanoamérica o de... Bueno, resulta que ¿qué trabajo le encuentran? Dice, hombre, encuentran unos trabajos que de hacerlos los de aquí cobrarían X. De hacerlos los de allá cobran X menos 3 o menos 2 o menos 4. Dice, esto es una ventaja para los de aquí también. Y los de allá, pues hombre, una mejora. Lo que tú me decías antes, de que allá trabajaban, pero que los ingresos por inseguridad, en muchos casos, o por deficiencia en el trabajo, en el sueldo, pues no podías darle lo de ahora, de nuestros ingenieros que se están yendo a, dice, lo mismo. A través de toda la historia pasa lo mismo. También, claro, también había gente que me comentaba que normalmente hacían trabajos de temporada y pasaban temporadas fuera, Sí, no veían a los hijos. claro, claro. El hecho de venir aquí, veían a los hijos cada día. Claro, claro, tenían la familia. Y yo me he encontrado de todo en las clases, mira. Dice, cosas, dice, luego tú cortas lo que tú quieras. Dice, cosas puntuales. Colegio Manlleu. Manlleu. Cuando el boom de los pisos García. Colegio que entonces se llamaba Francisco Franco. Maestro, a mí. La norma era que entrábamos, se cerraba la puerta del patio y no salía ni el gato. Vale. Maestro, puedo ir a pagar las lentejas, es que hay en los garbanzos, o viceversa. Dice, se me quemaron. Y claro, tengo que hacer la comida para mi hermano. Esto es un crío de cuarto. Déjeme. Y coges la llave tuya y dices, tira ya. ¿Me entiendes? Es decir, se ponía a trabajar todo bicho viviente. Madre, padre y todos los que tal. Trabajo. Bueno, tenían trabajo. Dicen el punto de origen, no tendrían. Casos de aquí, de la Garriga. Dice, personas venidas aquí. Dice, con ánimo de mejorar trabajando como, bueno, pues que hoy sepas que está trabajando de ingeniero, o médico, o arquitecto, o tal, o tal, o tal, hijos de estos, ¿me entiendes? Así, por vía escuela pública, vía escuela pública. Dice, allá lo hubiera hecho, lo has hecho aquí. Y de eso tenemos aquí montones. Dice, se han beneficiado, los venidos se han beneficiado. Han dado un saltín en la escala social. Se pueden permitir hoy tener una vida que de haber seguido allá no la tendrían. O sea, beneficiados los dos. Cataluña por una parte, los catalanes asentados aquí por una parte y los venidos o los inmigrados. Esto, en fin, ha ido así. Dice, ha habido tensiones respecto a ciertos temas. Pues pequeñas tensiones. Se ha sido, por parte de Cataluña ha sido muy comprensiva. Y por parte de los igual. Dice, algunos compañeros me han preguntado muchas veces, dice, Paco, ¿y tú por qué no hablas catalán? Y lo he hablado en clase a veces. Y yo me he salido por una tangente tal. Si mi mamá de allá
me viera hablar en catalán diría, ¿qué dice mi hijo? Y lo cortaba así. Dice, sí que nos vimos obligados como funcionarios a hacer un reciclaje y todo esto y tal y cual. Dice, bueno, ahí está. Me siento más cómodo en mi primera lengua que no hacerlo en la segunda. Dice, ¿puede hacerlo? Dice, pues sí, pero dice, ¿para qué? Dice, a mi edad, dice, ¿para qué? En el sector en el que he vivido, dice, ahora a mi edad y a 8 años ya de la jubilación, dice, no te compliques la vida, hombre. No obstante, por cortesía sí que lo suelo hablar cuando estoy en un grupico de catalanes, esto por cortesía siempre. Y en fin. Bueno, pero yo creo que esto se vive con mucha más normalidad de lo que quieren hacer creer. Sí, hombre, sí, 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 sí. Se está haciendo con una gran normalidad. Ha sido, y lo veo lógico, ha sido aquello de ir dando, girando el tornillo sin que se corra, sin que se corra el tornillo. La petita volta, un'altra petita volta, poqueta, 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 poqueta. Se ha sido de una manera, se ha hecho de una manera inteligente. Sí, sí. Hoy tengo a mis nietos, dice, con los dos idiomas, el castellano y el catalán. Y qué bueno, y uno se expresan mejor en uno y otros se expresan mejor en otro. Y no es problema de tiempo y tal, sí es problema de entorno familiar próximo, o sea, que padres y tal. Pero que se ha hecho de una manera muy inteligente aquí. Sí, sí.